Saludos, soy Solís Segura Felipe, estudiante universitario de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, presentando para la materia de electricidad y magnetismo del profesor Fabio Tomás Moreno en el grupo E151. Voy a presentar lo que es la práctica 8, medición en circuitos de corriente directa. Acompáñame a continuación. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que son los circuitos en serie. Los circuitos en serie se llaman así por lo que están conectados en positivo, negativo, teniendo así y creando una serie, como su mismo nombre lo dice. Y bueno, vamos a demostrar lo que es mediante esta práctica y demostración matemática de lo que es el voltaje, la resistencia y la intensidad. Mediante diferentes fórmulas derivadas se puede hacer lo que es la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, o bien el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. También podemos ver que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y bueno, mediante este video en el cual demostraré una práctica, voy a conectar lo que es una batería de 9 voltios a tres resistencias. La primera va a ser de 2700 ohms, la segunda va a ser de 330 ohms y la tercera va a ser igual que la segunda, de 330 ohms. Tenemos así un circuito en serie en el cual están conectados positivo y negativo, positivo y negativo. A continuación voy a demostrarlo mediante la práctica y los cálculos matemáticos que voy a realizar a continuación para que puedan saber cómo salen los voltios en tanto esta parte, en esta resistencia o en esta resistencia. También vamos a demostrar la intensidad que se reparte de la batería hacia las mismas tres resistencias. Y bueno, acompáñenme. Y bueno, a continuación vamos a proseguir a medir lo que son los voltajes que están dentro de las resistencias. Y bueno, aquí está la batería ya conectada. Para esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales, que es la batería que comenté antes de 9 voltios, los cables tipo caimán y bueno, tres resistencias. Esas las que pueden conseguir de los valores que sean, ahora sí que no es tan relevante, pero lo que sí es importante es hacer toma de todo lo que son los datos para comprobar las fórmulas de las leyes de Kirchhoff. Ok, y bueno, a continuación mediré lo que es el voltaje de la batería, que me marca cerca de 9, que es 8.7. Ya está un poco desgastada esta batería, ya está usada, por lo tanto me baja un poco lo que es el voltaje y el amperaje, y bueno, también me va a bajar el hecho de las resistencias. Ok, y a continuación vamos a medir lo que es el voltaje en la primera resistencia. Para saber el voltaje que nos entrega la primera resistencia sería de 7 voltios. Ok, pueden ir tomando nota de eso para a continuación mostrar las leyes de Kirchhoff. El voltaje del segundo va a ser de 0.86 y en el tercero va a ser igual, ya que tiene el mismo valor de resistencia de estas dos. Ok, y con eso ahorita comprobamos los voltajes. Vamos a checar lo que es el amperaje y bueno, eso lo mostraré a continuación. Hola, y bueno, a continuación demostraré de nuevo cómo sacar el voltaje de cada una de las resistencias con lo que es nuestras fórmulas. Y bueno, voy a utilizar lo que es esta, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia, en el cual en la primera resistencia vamos a tener una intensidad de 0.0026 amperios por lo que es 2700 ohms de resistencia. Y bueno, eso nos da que tenemos un voltaje total en la primera resistencia de 7.02 voltios. Y bueno, en nuestra segunda resistencia haremos lo mismo. Y es 0.0026 amperios por 330. Eso nos da un aproximado de lo que es 0.858 voltios en la segunda resistencia. Y bueno, para determinar el voltaje de la tercera y última, simplemente falta con resumir esto como esta resistencia va a tener los mismos valores que esta. Por lo tanto, nos va a entregar también un voltaje de 0.858 voltios.
Y bueno, con esto empiezo a demostrar cómo es el circuito en serie y a continuación les mostraré cómo funciona el circuito en paralelo y mixto. A continuación les presentaré lo que son dos tipos de circuitos que hice en este mismo circuito. Como podemos ver, está esta parte en serie y esta parte también está en serie. Estos dos hacen paralelo y sin embargo es un circuito mixto, ya que tiene diferentes tipos de circuitos, tanto en serie como en paralelo. Ok, a continuación voy a medir lo que son los voltajes en cada una de las resistencias para determinar cuánta intensidad nos van a ofrecer. ¿Ok? Eso lo voy a demostrar mediante una práctica. Ok, a continuación voy a mostrar lo que es el voltaje de cada una de estas resistencias individualmente. Se supone que todo lo que entra en el circuito sale de modo igual. Por lo tanto, la suma de las resistencias internas, bueno, los voltajes de las resistencias internas me tiene que dar la misma que la misma batería. ¿Ok? Y bueno, voy a comenzar con la primera resistencia, que me da un valor de 0.87 con un más menos 5 a 82. Ok, y bueno, ahora voy a proseguir con la segunda medición en paralelo, que me da un valor de 0.43 voltios. En lo que es la resistencia de 10 y la otra de 10, en estas dos va a tener el mismo voltaje, ya que aquí entra la misma corriente. Y bueno, ahora voy a medir la segunda, la que está aquí en medio, y me da un valor de 0.82. Esto demuestra que la corriente que entró aquí me tiene que dar el mismo resultado acá. Y bueno, la última me tiene que dar un voltaje de 7. Vamos a acomodar esta resistencia porque al parecer se desacomoda un poco. Y bueno, tenemos que nos da una medida de 7.15 voltios. Y bueno, a continuación voy a demostrar matemáticamente cómo me va a dar la intensidad en todo este circuito. Bueno, ahora que ya tenemos esos valores, lo que tenemos que hacer para conseguir lo que es la intensidad del voltaje y la resistencia de cada uno de ellos es irlo reduciendo y después expandirlo para saber bien cuánto van a medir cada resistencia y cada valor. Bueno, lo que haremos a continuación va a ser ir sumando las resistencias hasta que nos quede una sola resistencia. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos una de 10, la voy a borrar. Y acá también tenemos una de 10. Pero como la voy a unir para que se hagan en paralelo con esta, nos va a quedar aquí una resistencia de 20 kilos. Y bueno, a continuación se hace lo que es el cálculo de paralelos, de circuitos paralelos para determinar cuánto va a ser la resistencia total aquí. Y bueno, tenemos 1 sobre 330 más 1 sobre 20.000. Esto nos va a dar un resultado total de 324.64 ohms.
Ok, ahora voy a cambiar el dibujo para mostrarles cómo se va a ver. Y bueno, aquí quedamos que tenemos una resistencia de 324.64 ohms. Aquí borré la de 2.7 kilo ohms. Y bueno, ahora para determinar la resistencia total en todo este circuito, vamos a hacer la suma de resistencias, en el cual, bueno, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 te va a dar el total de las resistencias. Y tenemos que son 330 más 2700 más 324.64. Y eso nos va a dar una resistencia total de 3354.64 ohms en todo este circuito. Y bueno, ya que tenemos esa única resistencia, lo que prosigue es expandir de nuevo el circuito para saber cuál va a ser el voltaje total. En el siguiente video voy a mostrar cómo se hace la expansión del circuito para que vean el voltaje y bueno, las medidas que va a dar ahora este mismo circuito. Y bueno, ya tenemos la medida de lo que es la batería de 9 voltios, lo que es la resistencia total del circuito, que es de 3354.64 ohms. Y bueno, vamos a sacar lo que es la intensidad de todo este circuito, en el cual la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en el cual nos va a dar un total de 2.68, perdón, por 10 a la menos 3, o bien se puede interpretar como 2.68 miliamperios. Y ahora vamos a expandir lo que es esta parte, volviendo a poner las resistencias que tenía. Y bueno, ahora lo que ya tenemos la intensidad de todo ese circuito. Lo que tenemos que hacer es sacar el voltaje ahora de cada una de estas resistencias. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es voltaje es igual a intensidad o resistencia, en el cual lo vamos a nombrar como voltaje 1, voltaje 2 y bueno, voltaje 3, en el cual el primero nos entrega un voltaje de 0.8844 voltios. Y bueno, ese es voltaje 1. Voltaje 2 nos va a dar un total de 8700, perdón. Y el voltaje 3 nos va a dar un total de 7.236. Como podemos darnos cuenta, la suma de estos voltajes va a ser igual a lo que es la cantidad de la batería, en este caso 9 voltios. Y bueno, si sumamos estos tres nos da un total o un aproximado, ya que bueno, me faltaron unas decimales, pero nos da un aproximado a lo que es el total de la batería. Como tanto va a dar un 88.9, bueno, 88.8 o 8.9 aproximadamente. Y bueno, ya que tenemos los datos de lo que es la resistencia total, la intensidad total, el voltaje 1 que se encuentra acá arriba, el voltaje 2 que se encuentra justamente en esta resistencia y el voltaje 3 que se encuentra en esta, podemos determinar ahora lo que es la intensidad en esta parte. ¿Ok? Ya que lo extendimos de nuevo el circuito, podemos ver que el voltaje 2, que es este, sobre la misma resistencia que es de 0.330, y bueno, eso nos va a dar un resultado
de 2.63 miliamperios, justamente en esta parte. Y estos dos se reparten la misma intensidad, ya que aquí esto está en serie. Y esto nos va a dar un total de 0.087 miliamperios. Y bueno, o bien interpretado como 870 amperios. Y bueno, a continuación les voy a demostrar cómo nos va a dar el mismo voltaje en esta parte, que de hecho no es muy difícil. Ya que tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Bueno, traer estos datos en este lado, en que es igual a 2.2. Ya que este amperaje se reparte en estas dos corrientes, podemos determinar su voltaje de cada una. Y de hecho, con que determinemos uno, nos va a dar el voltaje de la otra, ya que son voltajes iguales. Y bueno, tenemos ahora la I2, la vamos a dividir entre 2. ¿Eso con qué finalidad? Ok, eso es porque están estas dos resistencias, por lo tanto se tiene que dividir entre 2, y como son iguales, no hay mucha diferencia de lo que es la intensidad de corriente. Y bueno, tenemos que ese resultado va a ser de 4.35 por 10 a la menos 5. Y ahora eso lo multiplicamos por cada una de las resistencias para comprobar el voltaje. Ok, ahora a continuación se hace lo siguiente, que es 4.35 por 10 a la menos 5 por 10.000. Y esto nos va a dar un resultado de 0.435 volts en cada una de estas partes. Y lo pueden comprobar con los mismos datos que ya chequé en la misma protoboard, que sí nos da todos los mismos voltajes y nos da aproximaciones. De hecho, puede haber un error de más o menos 5. Y bueno, con eso concluyo lo que es este video. Muchas gracias por verlo y síganme acompañando.